Buenos días a todos, bienvenidos a otro videotutorial de AutoCAD 2017. En el caso de hoy vamos a ver el comando gira. ¿Sí? El comando gira lo van a usar para rotar objetos dentro de AutoCAD. No es un comando difícil, van a ver que es bastante sencillo de manejar, pero yo les voy a indicar posiblemente algún truquito o algo que les haga más fácil la vida a la hora de utilizarlo. Para trabajar con el comando voy a trazar un rectángulo, ¿sí? Vamos a escribir rec para rectángulo, ¿sí? Y voy a venir a buscarlo aquí. Este es el icono del comando gira, ¿sí? Si ustedes le hacen un clic encima, les va a pedir, como siempre, que designen un objeto, luego que entonces presionen barra de espacio una vez que terminaron de designar el objeto o los objetos que van a usar. Voy a apretar barra de espacio. Ahora les pide que elijan un punto base o un punto de pivot sobre el cual va a girar el objeto. Este punto puede ser propiamente un punto del objeto o puede ser un punto que no esté en el objeto. Yo puedo hacer clic acá si quiero, ¿sí? O sea, puedo hacer un clic aquí y comenzar a girar entonces este objeto, ¿sí? Como ustedes lo están viendo ahí, yo estoy moviendo el mouse y en el ángulo o posición que yo quiera, que lo puedo escribir ahí. Si se fijan, yo puedo poner un ángulo, escribir un ángulo y presionar enter, o directamente ponerlo ojito y hacer un clic encima, o apoyarme en alguno de los ángulos que tengo seteados. Por ejemplo, este ángulo de 30 grados, yo puedo agarrar y, por ejemplo, hacer un clic aquí y tener entonces rotado este rectángulo en 30 grados. Voy a hacer control Z para que ustedes vean una cosa. Este comando, como varias cosas dentro de AutoCAD, funciona tomando entonces los ángulos y girando los objetos como en contra de las agujas del reloj, ¿sí? O sea, recuerden que acá tenemos 0 grados, ¿sí? Acá tenemos 45, tenemos 90, tenemos 180, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que recordar siempre que a la hora de utilizarlo va a ir en contra de las agujas del reloj. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, yo voy a escribir ahora, en vez de hacer un clic arriba del botón, voy a escribir G para invocar gira, ¿sí? Fíjense, G es gira, ¿sí? Es el atajo de teclado. Y hablando de otra cosa, ayer me olvidé de decirles, en el caso del video de desplazar, yo les dije que con des, si ustedes escriben des, ¿sí? Ustedes les va a aparecer entonces la opción de desplaza para mover un objeto. Esto lo vi ayer el video y me olvidé de mostrárselo, ¿sí? Esto recuerdan de mover un objeto. Pero si ustedes, el atajo de teclado no es des, sino que es D, la letra D. Si ustedes ponen D, también llegan a desplaza, ¿sí? Me olvidé de decírselos ayer, así que aprovecho este video para decirlo. Bien, y en el caso de girar es G, ¿sí? Con G, entonces es el atajo de teclado para gira, ¿sí? Entonces, G, y seleccionamos el objeto, nos posicionamos con enter, ¿sí? O barra de espacio, me posiciono en el punto donde quiero que gire, ¿sí? Y si se fijan, este objeto entonces ahora empieza a girar desde el punto 0. Fíjense que el objeto es tomado desde el punto 0, ¿sí? Y yo puedo moverlo, por ejemplo, ahí a 20 grados. Ahora, si yo tengo este objeto como está ahora, que ya está girado, y yo ejecuto de vuelta el comando gira, ahora lo voy a venir a buscar de aquí, selecciono este objeto nuevamente, ¿sí? Doy barra de espacio, vengo nuevamente a este punto, fíjense que el objeto, fíjense de dónde lo está tomando ahora el objeto, ven que lo toma siempre del punto 0, ven que existe una separación, yo no estoy ahora como antes sobre la línea del rectángulo, ahora hay una separación, ¿sí? Como la ven ahí, ahora hay una separación. O sea que el comando gira siempre toma a la hora de girar el punto 00, ¿sí? Este punto es el que empieza a girar. Y yo ahora si giro, ¿sí? Vamos a suponer que gire de vuelta 20 grados. Este objeto ahora está entonces girado 40 grados. 20 anteriores y 20 nuevos. Son 40 grados con respecto al eje 0. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Voy a hacer un clic ahí, ¿sí? O sea, cada vez que yo ejecuto gira, el comando va a nacer desde este punto. O sea, el comando siempre va a nacer desde el punto 00. No va a tener en cuenta este ángulo que está aquí, ¿sí? Este ángulo no lo va a tener en cuenta. Cada vez que yo coloque gira y me apoye en este punto para girar este objeto, el giro va a arrancar desde el ángulo 0.
¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Otra cosa que es importante, y es para que tengan un poco más de control a la hora de girar un objeto, es la siguiente. Cuando ustedes ejecutan el comando gira, ¿sí? Y les pasa algo como esto, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, seleccionan, ¿sí? Presionan barra de espacio. Si ustedes se fijan, cuando seleccionan un punto, ¿sí? Acá, yo voy a hacer un clic acá en un punto para empezar a girarlo de este punto. Estamos en lo que yo les estaba explicando. Yo arranco desde el ángulo 0, ¿sí? Si yo no quiero arrancar desde el ángulo 0, yo tengo una opción que es la de referencia, que la activo con R, o haciendo un clic acá arriba. Si yo pongo referencia, ¿sí? Referencia, R, y presiono barra de espacio, la máquina me va a dejar elegir a mí, ¿sí? Un punto o un ángulo de referencia para utilizar con este objeto. Por ejemplo, yo no quiero ahora que cuando gire usando este ángulo, el ángulo 0. Yo quiero que cuando gire usando la base del rectángulo. Entonces selecciono este punto, ¿sí? Y este punto. Y le estoy diciendo a la máquina, cuando haga clic acá, que yo quiero girar este objeto, entonces desde, ¿sí? Segmento, desde este ángulo, ¿sí? Por ejemplo, yo hago un clic aquí y fíjense que ahora el rectángulo gira, pero yo estoy girando propiamente apoyado en la base del rectángulo, no estoy girando en el eje 0 como estaba acá antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que volver este rectángulo, lo tengo que volver aquí, lo tengo que volver al eje 0, y yo no sabía ni siquiera el ángulo donde estaba, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá, hago un clic en cualquier lado, no me apoyo en un punto de snap, y lo pongo ahí. Yo no sé esto en qué ángulo está en este momento. Supónganse que yo necesito volver a meter este rectángulo en forma horizontal acá, ¿sí? ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo tirar una línea, venir a medir el ángulo, fijarme en qué ángulo está esto ahora y hacer la matemática para restar entonces el ángulo que tenga y que esto vuelva a 0. Pero eso es muy complicado. Lo más fácil que yo puedo hacer es invocar el comando gira, ¿sí? Venir a seleccionar el objeto, dar barra de espacio, hacer un clic aquí, ¿sí? Elegir referencia, ¿sí? R, Enter, selecciono este punto, hago un clic acá, ¿sí? Y yo ahora que tengo esto así, vengo y me apoyo cuando encuentre el ángulo 0, cuando yo estoy acá en este ángulo, en el ángulo 0, hago un clic y ya lo tengo entonces en el ángulo 0, ¿sí? Eso es mucho más sencillo que, como les digo, averiguar en qué ángulo estoy para tener que hacer la matemática y restarla y poder llevar entonces matemáticamente este rectángulo de nuevo a 0. ¿Sí? De la misma forma les sirve no solamente para llevarlo a 0, sino para llevarlo a cualquier ángulo que ustedes puedan setear en el comando polar o con el rastreo. Ustedes vieron que yo, por ejemplo, tengo configurado ahora estos movimientos, si yo voy a línea, yo tengo esto configurado cada 10. Fíjense que me marca todos los ángulos cada 10. Esto quiere decir que yo puedo configurarme mis ángulos de rastreo como a mí se me dé la gana, y a la hora de tener que mover entonces un objeto a un ángulo específico, yo me puedo ayudar entonces con ese rastreo, ¿sí? Y sobre todo cuando desconozco el ángulo en el cual se encuentra el objeto. Como les digo, yo ahora sé que esto descansa en el ángulo 0, pero si yo esto lo giro y lo pongo en cualquier ángulo, y yo no sé en qué ángulo está, y necesito que esto ahora esté en 90 grados, la única forma que tengo de ponerlo correcto en 90 grados es ayudarme con los ángulos, con el rastreo y con la referencia a objeto de este rectángulo, si no quiero ponerme a hacer matemáticas y averiguar el ángulo, ¿sí? O sea, vuelvo otra vez, selecciono la forma, voy a girar, me apoyo en un punto, le digo que es referencia, ¿sí? Hago clic aquí y ahora busco el ángulo de 90 grados y lo tengo entonces en 90 grados. De otra forma, me veo obligado a hacer matemáticas. Bien, voy a hacer control Z y les quiero mostrar entonces otra cosita. Aparte de tener la opción de referencia, ustedes tienen la opción de copiar, ¿sí? O sea, ustedes pueden girar y copiar el objeto. Vamos a verlo, yo lo voy a seleccionar, vamos a ejecutar gira, y si se fijan, voy a seleccionar este punto base, pero podría ser cualquiera, podría ser este punto base, ¿sí? Puedo girar desde este punto, voy a apretar este punto, ¿sí? Y si se fijan, acá dice copiar, ¿sí? Aparte de referencia tengo copiar. Ahora,
tienen que tener algo en claro. Copiar, si lo van a copiar, lo tienen que ejecutar ahora. Porque cuando van a referencia no existe más el menú copiar. O sea, la opción de copiar es ahora. Si ustedes van a referencia y después pretenden copiarlo, están muertos porque no tienen esa opción. ¿Sí? O sea, si van a copiar es ahora cuando tienen que hacer un clic en copiar. Así que yo puedo o hacer un clic ahí arriba o poner la letra C. ¿Sí? Yo voy a poner la letra C, voy a apretar barra de espacio y estoy en copiar. Como ven, el original está abajo y yo ahora tengo la posibilidad entonces de elegir un ángulo. ¿Sí? Vamos a elegir un ángulo cualquiera, por ejemplo 30 grados. Hago un clic ahí y como ven entonces tengo una copia de este objeto. Vamos de vuelta, voy a seleccionarlo, voy a apretar G, ¿sí? G de gira, voy a hacer barra de espacio, voy a buscar un punto central, voy a hacer un clic aquí, entonces, ¿sí? Y vamos a poner la C de copiar, Enter, y como vemos tengo otro objeto, y este objeto supónganse que lo voy a copiar ahí, ¿sí? Y como ven, entonces tengo otra nueva copia.